¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles le doy la bienvenida a Marilena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas Marilena? noches, Darío. Qué gusto saludarte. Y a Rogelio Varela. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Marilena? noches. Quédese con nosotros. Tenemos un gran tema, la migración. ¿Cuál es el futuro de esos grandes flujos de humanos que se mueven de país en país? Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que antes de que termine la semana, elegirá al candidato para llenar la vacante de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, quien anunció inesperadamente que dejaría el cargo a partir de este viernes. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, México y Canadá, intensificarán su diálogo bilateral esta semana para coordinar estrategias ante los aranceles e impuestos por la administración de Donald Trump. Especialistas consultados por Citi esperan que durante la próxima reunión de política monetaria el Banco de México recorte la tasa de interés en 25 puntos bases para ubicarla en 7.75%. Para el cierre del año prevén termine en un nivel de 7.5%. La Secretaría del Trabajo dio a conocer que como resultado directo de la entrada en vigor de la nueva reforma laboral enfocada en plataformas digitales, 1.266.000 personas iniciaron su incorporación al régimen obligatorio del IMSS, elevando el total nacional de puestos de trabajos formales a 23.591.691, la cifra más alta en toda su historia. Las políticas del presidente Donald Trump y de otros países han puesto en la mira al tema de los migrantes. De acuerdo con la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en 2024, la migración internacional creció a casi 304 millones de personas que viven fuera de su país de origen, equivalentes al 3.7% de la población mundial. Las razones de migración son múltiples, destacando el refugio político, donde, según la ACNUR, cerca de 44 millones de personas han tenido que abandonar su patria. En el plano económico, la migración fortalece sectores esenciales. Tan solo 8.3 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, que representan el 4.8% de la fuerza laboral, cubren puestos en manufactura, construcción, agricultura y cuidado personal. Sin embargo, las políticas migratorias restrictivas actuales en esa nación comprometen la competitividad y el crecimiento económico estadounidense, ya que tan solo hay más de 313.000 vacantes en la manufactura de bienes duraderos, una señal de escasez estructural de mano de obra. Hablar del tema de migración, de migrantes, siempre ha sido complejo, pero en la actualidad las implicaciones pueden ser muy complejas. Para entender y platicar del tema, nos da muchísimo gusto saludar esta noche al doctor Tonatiuh Guillén. Él es una voz más que autorizada en el tema de migración. Ha obtenido diversos cargos, no solamente en gobierno, sino como catedrático, hoy también investigador de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches y el gusto es mío. Muchas gracias por su invitación. Gracias, Muchas gracias. Oiga, platicar del sector o de la industria de migración, de los migrantes, siempre ha sido complejo. Siempre hemos tenido complejidades, devoluciones, complejidad laboral, pero parece ser que hoy es o tiene un tinte diferente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero, que estamos en la coyuntura internacional y sobre todo en la región América del Norte, la más cruda, la más agresiva, la más dura para las poblaciones migrantes y refugiadas. Es paradójico porque los países desarrollados todos, como España, también en Europa, el Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, todos necesitan migración como condición de crecimiento económico. Incluso algunos tan lejanos como Australia, misma historia. Y la razón estructural es que tienen poblaciones en envejecimiento muy rápido, entonces no pueden suplir. Sí. Y dos, la capacidad de la fuerza productiva, la fuerza laboral en edades en donde son parte de la economía, no las pueden cubrir. Entonces, la paradoja es, en el caso de Estados Unidos,
es tener una amplia necesidad de inmigración y al mismo tiempo tener un proyecto gubernamental absurdamente agresivo contra la migración. Esa tensión es la que está. Hay un dato que es contundente: el 80% del crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos en los últimos 5 años se explica por inmigración, no por crecimiento natural de su población. Y hay sectores como el agrícola, como los sectores de servicios, como el de la construcción, en donde 30% o poco más en algunas áreas de sus trabajadores son población inmigrante. Entonces, lo pongo así porque vemos una agresividad tan extrema. Trump está avanzando en un proyecto que llama él de expulsiones masivas, instrumentado de forma militar o casi militar. No son ahora los agredidos los recién ingresados a Estados Unidos. Ya Trump logró uno de sus proyectos más pretendidos, que es el de cerrar la frontera con México. O sea, a la frontera sur de Estados Unidos ya casi no llega gente. Es una fracción todavía de los que se acercan con relación a lo que tuvimos no hace mucho tiempo. Entonces ese objetivo ya lo cumplió, con ayuda de México, por cierto, pero ahora la población agredida es la que ya está sentada. Claro. Y ahí tenemos población que tiene 5 años, 10 años, 15 años, claro, 20 años. Es que ese es el punto, ¿no? Es otra cosa. Está bien, ¿cómo conciliar eso? ¿Cómo poner filtros para evitar esos temas, pero al mismo tiempo cuidar a los migrantes de muchos años atrás, que tienen 5, 10, 15 años atrás y que están siendo inhumanos con ellos y los están regresando a México o a sus países de origen? Es un gran punto, porque sobre todo en el año, a partir del 21, tuvimos flujos extraordinarios como nunca en la historia. El pico fue en diciembre del 23, de personas cruzando por México y llegando a la frontera de Estados Unidos. Pero también tiene una explicación. Son los efectos pospandemia. O sea, la mayoría de las personas que estaban en ese proceso, de alguna manera, expresan las crisis que generó la pandemia. La pandemia no solo fue la enfermedad, fue también la descomposición de estructuras económicas, de mercados laborales, de ingresos, y en algunos países de descomposición de sus estructuras de Estado. Y en otras, si le agregamos otro poquito, de la acentuación de los autoritarismos. Entonces tenemos un cóctel de factores que están asociados en la coyuntura de la pandemia como bola de nieve, que generó estas movilidades extraordinarias. Pero esas movilidades extraordinarias tienen un perfil, que es el que es importante subrayar, que son perfil de solicitante de refugio. O sea, las personas no salieron por algún utópico sueño americano, por alguna cosa extravagante, sino son forzados a salir. Cuando es el factor de fuerza el que obliga a una persona a salir de su espacio de vida, ya califica como un proceso de desplazamiento forzado, claro, y como refugio. Claro. Entonces lo que tuvimos fue una crisis de refugiados muy grande. Entonces sí es importante distinguir esa coyuntura, porque no es que Estados Unidos sea simplemente un imán y todo el mundo quiere salir, ¿no? Uh-huh. Es que mucha población debió salir. Y una de las opciones de alternativa de solicitante de refugio, que está en la ley de Estados Unidos, nadie está haciendo nada indebido, está en la legislación de Estados Unidos, es solicitar refugio en Estados Unidos. Doctor, y esta política de Donald Trump de cerrar la frontera a la migración y expulsar a los que ya están, ¿qué impacto económico ustedes vislumbran? Ya lo tiene. Hay un impacto económico muy marcado, e incluso hoy empieza, por ejemplo, un paro laboral en los campos agrícolas de California. Uh-huh. Sí. Es una reacción social ante la agresión
y directito a la producción agrícola, por lo menos en esta parte de California, y en una de esas se extiende más. Pero sí hay un costo económico muy elevado que ya se está pagando en algunos sectores que simplemente no tienen trabajadores, como el agrícola, pero también en construcción. Y en servicios muchas tiendas ya no tienen ni el flujo de comerciantes ni el flujo de empleados. Entonces sí hay un costo económico. Es absurdo, por eso subrayo el carácter tan contradictorio entre pretender crecer económicamente y expulsar de manera masiva a la población. Les doy el último dato que tenemos de la población expulsada que viene a México, que es expulsada hacia México, porque es mexicanos y un componente de extranjeros también. El 80% son población entre 20 y 45 años. ¿Qué quiere decir? Edad productiva, ¿no? Totalmente mercado laboral. Y yo no creo que hayan sido personas desempleadas o que anduvieron por ahí haciendo nada. Forman parte de la estructura económica. Pero eso también tendrá entonces un impacto para la economía en México. O sea, el que llegue este tipo de personas a México, ¿no, doctor? Pudiera ser un impacto incluso positivo. ¿Ah, sí? En el sentido de que tienes otras calificaciones, tienes otras experiencias, tienes otro horizonte económico. Y si tuviéramos un programa de estrategias locales de desarrollo en función del perfil de las poblaciones que están llegando, haríamos una cosa interesante. Por eso hay que pensar también a la migración como un recurso económico y de desarrollo. Normalmente vemos migración y decimos es un problema. Un problema, sí. Es quién sabe qué cosa. Pues no. La población, ejemplo muy claro, la población haitiana. Y uno pensaría que por las condiciones de Haití, pues es población que tiene muy poca calificación y demás. Nada de eso. En unos estudios que hicimos a la población haitiana que llegó a Tijuana, tenía un promedio escolar superior al mexicano. Entonces claro. Entonces, ¿por qué no aprovechar y pensar a la migración también ligada a desarrollo? Eso es lo que hacen los países desarrollados. Aunque ahora hay coyunturas de expulsión tan agresivas como la que estamos comentando. Mucho que todavía que platicar. Esperamos mantener comunicación abierta con usted, que nos vuelva a poner en línea de todo este tema de migrantes. Doctor, muchísimas gracias, doctor Tonatiuh Guillén, un especialista, ya lo escuchamos, en materia de migrantes, catedrático de la UNAM. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Gracias. Vaya tiempos estos que les ha tocado vivir a los migrantes, momentos de hostilidad, de deshumanización que desafortunadamente están viviendo en carne propia nuestros paisanos, para no ir tan lejos, porque es un fenómeno global, pero lo estamos viendo en Estados Unidos con mayor dramatismo. Y aquí quizás lo que podríamos hacer es aprovechar precisamente ese capital humano. En otro momento, pues hay experiencias con la migración española que ayudaron mucho a la modernización del país, al enriquecimiento no solo de la economía, de la cultura, y quizá estos mexicanos que están siendo expulsados de Estados Unidos tendrían un gran valor en nuestro país si los podemos aprovechar. Pero no existen las políticas de cómo hacerlo, o sea, de que llegan y se instalan en algún lugar y por supuesto que causan problemas, porque no existe una estructura que verdaderamente los abrace y los coloque donde puedan ser mayores o de mayor utilidad, ¿no? Sí, si no pueden con lo que tenemos aquí como población, imagínate los que van a llegar, ¿no? Claro. Pero sí, es muy lamentable. Y se están haciendo esfuerzos, ¿no? Como el Consejo Coordinador Empresarial, que está tratando de reubicar, generarles empleo, pero pues no es nada fácil, no es nada fácil. Así es. María Elena Vega, muy buenas noches, Darío. Rogelio Varela, María Elena. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el próximo miércoles aquí en Índice Económico por ADN 40.